Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Qué alegría podernos encontrar en este día miércoles, mitad de semana, en nuestro programa La emoción de comunicarnos con Dios. Qué alegría poder llegar a sus hogares, a sus familias a través de esta plataforma virtual. Muchos estarán ya a punto de descansar, otros yendo a cenar, otros empezando sus actividades cotidianas, algunos viajando. A todos ustedes, mis hermanos, que el Señor les dé su paz, les dé la fortaleza, les dé la gracia para seguir adelante en nuestras actividades cotidianas, haciendo con amor, con alegría. Un reto y un desafío que tenemos todos, hacer siempre las cosas con pasión. Cada uno llevamos en nuestra vida preocupaciones, alegrías, tristezas, angustias, pero ahí está Dios para fortalecernos, para animarnos a seguir adelante. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidamos que Él nos ilumine con su Espíritu Santo, nos dé la gracia y la fortaleza para seguir adelante. Que el Señor siempre sea la fortaleza, sea el motor en nuestra vida, sea la base central en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, un saludo fraterno a todas las personas que van siendo parte de nuestro programa La emoción de comunicarnos con Dios. Cuando tenemos oportunidad y disponibilidad, pues tratamos de hacer lo mejor para poder llegar a sus corazones, a sus hogares, a sus familias. Y hoy, mis hermanos, he querido topar un tema sobre la culpa que se esconde bajo el mal humor. Hoy nosotros siempre escondemos bajo nuestros secretos muchas cosas, dudas, miedos y sobre todo la culpa de no haber tomado decisiones acertadas en nuestra vida o por habernos equivocado o aún sabiendo que estaba mal haberlo hecho. El mejor momento de poder sacar esa culpa o el peso es pidiendo perdón, resolviendo asuntos pendientes, pero no siempre es fácil, porque la emoción que pasamos y atravesamos es más compleja que hablar y comunicar. Uno puede sentir culpa no solo por cualquier cosa que haya hecho, sino puede sentir culpa también por segundas o terceras personas. También experimentamos la culpa de haber hecho mucho por las otras personas y no haber recibido nada a cambio. Hoy nosotros tenemos culpa por haber perdido las oportunidades, por no haber aprovechado los momentos que la vida nos presentó. Tenemos tantas culpas en nuestro interior. ¿Cuál crees tú que tienes en tu interior esa culpa que no te deja en paz y esa culpa te lleva a un mal humor? ¿Cuál tienes esa culpa? Nosotros podemos ser que no somos capaces de aceptar de dónde venimos. A veces tenemos la culpa de no haber disfrutado la niñez, la adolescencia,
O nosotros tenemos esa culpa de muchos rostros de remordimiento, de impotencia que no podemos cambiar, y eso nos lleva al mal humor. Hoy nosotros debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a uno mismo, aceptar que nos hemos equivocado y que no fuimos capaces de aprovechar los momentos, las circunstancias que la vida nos presentó, y tener la capacidad de poder cerrar ciclos en nuestra vida. Tenemos tantas cosas que arrastramos desde niños, desde adolescentes, o arrastramos cosas de nuestra vida donde la culpabilidad de no ser buenas personas, de no ser buenos padres, buenos esposos, la impotencia o la incapacidad de resolver un problema o de no asumir la responsabilidad de padres, de esposos, de trabajador, de estudiante, de hijo, de hermano, nos lleva a sentir culpables y al final terminamos con nuestro mal humor y nuestro mal carácter. Hoy a veces sentimos rechazo y ese rechazo deja cicatrices, o rechazamos a otra persona dejando cicatriz en la vida de la otra persona, valga la redundancia. A veces nosotros tenemos miedo a ser abandonados, a recibir un no a muchas preguntas. Tenemos miedo a que nos cierren las puertas de la oportunidad. Tenemos miedo a no ser reconocidos. Tenemos miedo a que nos hagan sentir invisibles, a no recibir afecto. Tenemos miedo a no recibir amor. Tenemos miedo a lastimar a las otras personas con nuestras actitudes. Tenemos miedo a lastimarnos nosotros mismos. Son hechos que suceden a menudo. Los rechazos también traducen en mal humor. Hoy nosotros, ¿a qué tenemos miedo? ¿Tú a qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a la soledad, a la enfermedad? ¿Tienes miedo a perder a un ser querido? ¿Tienes miedo a perder un trabajo? ¿Tienes miedo a no pagar las deudas? Tantos miedos que tendrás en tu interior. Y ese miedo, ese temor, nos lleva a no controlar nuestro temperamento, a no controlar nuestros impulsos, a no controlar nuestra afectividad, y entonces siempre pasamos de mal humor. Personas que no son pacientes, tolerantes y siempre actúan de una manera agresiva, violenta, que lastiman y hacen daño a las otras personas. Hoy nosotros tenemos tareas pendientes que no hemos resuelto en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Tenemos muchas cosas pendientes, cosas que no hemos podido solucionar o terminar lo que empezamos. Hoy nosotros tenemos siempre una agenda donde está siempre para mañana o pasado mañana, pero no para hoy. Siempre la agenda debe ser para hoy, no para mañana. Mañana voy a hablar con él o con ella, nunca llega el mañana. Mañana voy a aclarar esta duda, pero nunca llega el mañana. Mañana voy a dejar de beber, pero nunca llega ese día. Mañana ya no voy a mentir, pero nunca llega ese momento. Y así nosotros dejamos una agenda para mañana o para pasado mañana, y entonces dejamos cosas pendientes, que es un vacío donde nos alimenta la angustia y la presión. Cuando tú no resuelves algo que tienes pendiente, siempre tienes angustia y tienes presión contigo mismo, pero al mismo tiempo tienes miedo, y ese miedo no te lleva a aclarar las cosas. Tenemos miedo a acercar a visitar a una persona porque tal vez un tiempo dejaste de visitar o de llamar, entonces tienes la presión de que te va a rechazar,
te va a reclamar, te va a decir por qué no me visitaste o por qué no me llamaste. Entonces nosotros tenemos la presión con nosotros mismos y esa angustia que no somos capaces de poder cumplirlo. Por ejemplo, en el hogar, en la familia, a veces hay problemas, hay incomprensiones, pero tú dejas para el mañana en vez de solucionar hoy. Prefieres dormir enojado, prefieres dormir molesto, pero no resolver el problema para poder dormir y descansar en paz. Y entonces esa angustia, esa presión, te lleva a estar de mal carácter, de mal humor, con personas que no tienen nada que ver. El problema es con tu jefe, no con tu esposo o con tu esposa. Tienes problema con tu jefe y vas de mal humor con tu esposo o con tu esposa, donde nada tiene que ver. El problema es o la discusión con tu esposo o con tu esposa, no con tus hijos. Pero tú tienes a veces esa mala costumbre de desahogar con las personas que nada tienen que ver con tu mal humor, con tu mal carácter. Tenemos que controlar lo que es el temperamento para poder conquistar a la otra persona con amor, no con violencia, con paciencia, no de la manera acelerada. Los padres a veces están de mal humor que no tienen paciencia para enseñar o ayudar en las tareas de los hijos. Y al final ese mal humor o esa culpa de no haber aprendido, de no saber cómo ayudar a tu hijo en una materia, te lleva a la violencia, al mal humor y a decir yo no sé nada, allá tú. O simplemente a gritar y a insultar, pero para eso estás en clases, ¿por qué no pones atención? Se supone que estás estudiando, yo no sé nada. Ese mal humor te lleva porque tienes presión y angustia en tu interior contigo mismo. Hoy nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a hacer las cosas de la manera más prudente, de la manera más responsable y saber que yo tengo mi mal carácter y mi mal humor, pero yo debo controlar, porque a veces, mis hermanos, tienes tu mal humor en tu casa, pero a veces eres muy sumiso en la calle y muy social con ellos. Somos tan social con las personas tan lejanas y distantes y a veces demasiado duros con las personas que verdaderamente nos aman y nos importan. ¿Cuál es la culpa que tú tienes en tu historia y en tu vida, la que te lleva a vivir siempre enojado, de mal humor? Hay personas que son caprichosas o a veces personas que son inmaduras e inconscientes en sus relaciones interpersonales. Siempre están enojados. Si dicen vamos a ver una película, no quiero. Vamos a caminar, no quiero. Vamos a hacer esto, no quiero. Siempre está de mal humor. Nada le alegra, nada le motiva, nada le inspira, todo le molesta, todo lo incomoda. Mis hermanos, todos, vuelvo a reiterar, acarreamos una historia. Si tu hijo no es paciente, respetuoso con ustedes papás, no será respetuoso ni delicado con su pareja, tanto hombre y mujer. Si el hijo, la hija, no es responsable, no vive asumiendo su responsabilidad, no será responsable en su hogar, en su familia. Por ejemplo, si tu hijo nunca cocina, nunca barre, nunca ayuda en la casa, nunca ayudará en la casa cuando forme un hogar, una familia, nunca cocinará, nunca estará pendiente de los hijos. Entonces hoy, mis hermanos, qué difícil es mantener la calma, porque la culpa
no nos deja en paz. La culpa nunca nos deja en paz. Hoy, mis hermanos, la tristeza siempre es causa de la culpa unido a la angustia. Esa culpabilidad de no haber estado con los hijos cuando estaban niños, adolescentes, te lleva a sentir una angustia. Y esa angustia nos lleva a rechazarnos a nosotros mismos y rechazar a las otras personas, y negamos dialogar, conversar, actuando de una manera a la defensiva. Hoy vivimos en una sociedad que no tolera el fracaso. Vivimos en una sociedad donde no tolera el perdón, donde no tolera la misericordia. Vivimos una sociedad donde no tolera las equivocaciones. Vivimos en una sociedad donde no tolera la verdad, sino a veces prevalece las apariencias. Hoy nosotros tenemos tantas circunstancias que vivimos bajo presión social y buscamos aparentar y complacer al mundo, pero no complacemos nuestro interior, nuestra vida, el yo, para poder complacer a los demás. Cada uno tiene su carácter, su mal humor, su temperamento, pero la pregunta es, ¿qué haces para controlar? ¿Qué haces para cambiar? ¿Qué haces para mejorar tu comportamiento, tu actitud, para mejorar las relaciones interpersonales, para que podamos ser más sinceras, más profundas, más maduras esas relaciones, que no actuemos de una manera imprudente, de una manera infantil, que lastimamos? ¿Para qué? Para dejar que la otra persona te falte el respeto o tú faltar el respeto a las otras personas. Hoy nosotros, mis hermanos, tenemos una historia. Somos hijos de una historia, miembros de una historia. Tú tendrás una historia tal vez bonita, otros una historia muy dolorosa, pero siempre nosotros vivimos culpando al pasado o culpamos a los padres o a la sociedad de tu carácter, de tu temperamento, pero no vemos que yo soy responsable. A veces siempre vivimos culpando a los papás. Es que mi papá era así, por eso soy yo así. Mis hermanos, no busquemos resolver el pasado. Busquemos solucionar el presente y mirar el futuro con la misericordia de Dios, hacer las cosas de la mejor manera. Nosotros tenemos a veces esa culpa de no aceptar la realidad de dónde nacimos o de qué familia venimos o en qué lugar crecimos. Y tienes esa culpa y esa impotencia y ese resentimiento social o ese resentimiento familiar, ese resentimiento contigo mismo. Nosotros no escogimos dónde nacer, no escogimos la familia, no escogimos nuestra niñez, nuestra adolescencia, pero sí vamos nosotros, en cambio, escogiendo qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y aspiramos en la vida. Cada uno tiene que aprender a ser responsable de sus acciones, responsable de sus palabras, responsable de sus actitudes, para que la culpa no nos vaya encarneciendo en nuestra vida y llevando una cicatriz que al final la angustia, la tormenta y la desesperación nos quite la paz, la tranquilidad y nos lleve a vivir siempre enojados, molestos o a la defensiva. Hoy necesitamos con humildad reconocer que nos hemos equivocado, pero sobre todo hacer un propósito que yo quiero cambiar. No estés de mal humor en tu casa, no estés de mal humor en tu familia, no estés de mal humor en tu trabajo. Trata siempre de controlar tu vocabulario cuando estás de mal humor. Trata siempre de controlar tus actitudes cuando no estás de buen humor. Porque nosotros, mis hermanos, no tenemos ese diálogo interno con nosotros mismos. Nosotros
tenemos el diálogo con las demás personas, pero no miramos el diálogo interno conmigo mismo. ¿Cuál es la razón de mi culpa y cuál es la razón de mi mal carácter? ¿Cuáles las circunstancias de mis actitudes y cuáles son los escenarios la que debo ir cerrando en mi vida y abriendo otros espacios, otros escenarios para que sea el diálogo sincero, un diálogo profundo, un diálogo que sana, unas actitudes que acoge, no unas acciones y actitudes que lastima, que aleja y ofende a las demás personas. Hoy, mis hermanos, nosotros necesitamos en nuestra vida pasar la mayor tiempo con quienes tenemos a nuestro lado por una razón, que es hacer sentir bien a la otra persona, que quienes están a nuestro lado se sientan seguros, se sientan tranquilos y se sientan en paz. Cuando tú llegas de buen humor a tu casa, siempre es alegría, siempre va a haber esa espontaneidad, va a haber esa tranquilidad, esa armonía y esa paz. Pero cuando tú llegas de mal humor, en cambio siempre estarán con miedo, con temor, con angustia y a la defensiva. En el hogar, en la familia, cerramos los brazos y silenciamos la voz del diálogo y tapamos los oídos para escuchar, mientras que en la calle te abren los brazos, los oídos, pero a veces no siempre para buenas acciones, sino para malas acciones. Hoy necesitamos, por más cansado, por más irritado que lleves en tu interior, trata de controlar tu mal carácter, tu mal humor, tu temperamento. Piensa antes de hablar. No dejes que tu impulso interno te lleve a lastimar sin darnos cuenta que hay a veces niños inocentes, personas que no tienen nada que ver con la incapacidad de cambiar tu pasado, de cambiar tu presente para construir un futuro mejor. Hoy necesitamos, mis hermanos, poner en una balanza qué pesa más: los momentos más hermosos vividos con tu familia o los momentos a veces no tan agradables. ¿Qué pesa más? El tiempo que tú vives con tus seres queridos, ¿qué momentos o espacios has ofrecido a ellos? Momentos de paz, de alegría, de tranquilidad, o momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, de tristeza, de decepción. ¿Qué pesa más? Es bueno siempre, pues, nosotros aislar ese mal humor para hacer ríos de buenas acciones cotidianas. El mal humor y la culpa nos lleva a relaciones tóxicas, relaciones enfermizas, relaciones que solo lastiman, que destruyen, que denigran, relaciones que hacen infelices por la culpa que llevamos en nuestra vida. No somos felices ni hacemos feliz a quien tenemos a nuestro lado. Esa culpa nos lleva a vivir en una guerra constante de vivir a la defensiva, de no saber escuchar, no saber dialogar, no entendernos, no saber hablar y no saber transmitir. Pero cuando sanamos la culpa, sabemos escuchar con paciencia, dialogar con alegría, abrazar con sinceridad y luchar por un sueño juntos. Debe ser siempre el hogar, la familia, donde aprenden a cerrar ciclos el uno con el otro, ayudándose mutuamente, para que así podamos discernir y tratar de ayudar a la otra persona a cambiar el carácter y el temperamento, pero también depende mucho
de la predisposición de cada persona. Hay personas que mencionan, es que él me mata de las iras, o ella me mata de las iras, es que él me hace cambiar el carácter, o él me hace cambiar. No es que él o ella te haga cambiar el mal carácter, es la incapacidad que tú no puedes controlar tu temperamento, que no puedes controlar tu vocabulario, que no puedes controlar tus impulsos y que no podemos mejorar nuestras relaciones humanas. Mis hermanos, pidamos siempre al Señor la gracia de sacar de nuestra vida esas relaciones tóxicas, enfermizas, dañinas, y a mejorar ese diálogo que vaya fluyendo siempre, día a día, dejando al lado el rencor y dejando que cosas buenas, positivas, vengan a nuestra vida, a nuestro interior. Aprende a sacar cosas malas, negativas, cosas frustrantes que llevas en tu vida. Aprende a sacar de tu historia aquellas culpabilidades que no te permiten ser libre. Si te has equivocado, pues te has equivocado. Acepta que te equivocaste. Acepta que tomaste decisiones equivocadas. Acepta que no aprovechaste las oportunidades. Acepta, pero aprende a cerrar ciclos y vuelve a ser nuevamente un capítulo en tu vida. Pero no vivamos haciéndonos víctimas, victimarios o buscando culpables de la incapacidad de cambiar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro temperamento. Necesitamos hoy, mis hermanos, frente a una sociedad tan lastimada, donde con nuestro mal carácter, con nuestro mal humor, hemos lastimado, decepcionado y enfriado el amor que un día era tan ardiente en el hogar. Mis hermanos, el carácter, el mal humor, el temperamento alejado al amor de tu vida. Has alejado a tu esposo, a tu esposa, has alejado a tu familia. Tu mal carácter, tu mal temperamento han cerrado oportunidades. Tu carácter, tu mal humor has alejado a las personas y no hemos sido perseverantes para hacer realidad lo que nos proponemos en la vida. Tú quieres que haya paz, amor, tranquilidad, estabilidad en el hogar. Entonces sé paciente, sé tolerante, deja al lado tu mal humor, tu mal carácter, sé dócil, sé siempre amable, sé siempre tolerante. Porque si nosotros estamos siempre a la defensiva, nunca darás confianza a la otra persona. Nunca darás paz ni tranquilidad. Al contrario, darás miedo, temor, desconfianza, angustia. Estarán siempre a la defensiva. ¿Qué horas actúa de esta manera? Sé que me va a gritar, sé que me va a insultar o sé que ya está molesto. No, dale confianza. Pero aprende primero a sanarte. Pero humanamente no podemos. Pide al Señor la gracia y la fortaleza y pon de tu parte. Dios quiere. Tú eres el que no quieres cambiar. Dios quiere que seas más amable, más tranquilo. Tú eres el que no quieres. Porque a veces vives recordando cosas negativas. Vives recordando tal vez que te gritó, que te lastimó. A veces tienes culpa de estar con la persona equivocada. O puedes tener culpabilidad de haberte casado muy apresurado. O puedes tener culpabilidad de haber traído a tus hijos sin planificar. Tienes culpa haber decidido un proyecto de vida sin estar preparado. Pero no podemos vivir siempre porque hice esto, si no hubiese hecho esto. Ya hiciste. Busca soluciones. Busca siempre hacer las cosas que en medio de dificultades o adversidades, yo quiero que el escenario donde me desenvuelvo todos los días haya paz, amor, tranquilidad. Mis hermanos, que Dios y María Santísima cuide, bendiga sus hogares, bendiga sus familias,
les dé la gracia y la fortaleza para seguir adelante. Pídele al Señor la gracia y la fortaleza para ser más paciente, para ser más tolerante. Jesús, Él no vino gritando, insultando, Él no vino con su mal carácter a conquistar el corazón del mundo. Jesús vino con humildad, con sencillez. Jesús vino a amarnos. Y hoy nosotros necesitamos, mis hermanos, ser aquel instrumento de Dios en el hogar, en la familia. Hoy que celebramos la fiesta de los santos arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael. Gabriel, que anunció a María que va a ser la madre del Salvador. El enviado de Dios, el mensajero de Dios. Hoy tú seas el mensajero del amor, de la paz, de la unidad en tu hogar, en tu familia. Así como San Miguel defendió las acechanzas del mal del demonio, hoy nosotros podamos defender tantas cosas, expulsar y batallar contra nuestro mal carácter, nuestro mal temperamento. Que sepamos batallar las cosas que nos llevan o nos impiden a un diálogo sincero en la familia. Que batallemos el mal humor, batallemos y pisoteemos el mal que a veces quiere inundar en el corazón, en la familia. Que seamos como San Rafael, la medicina de Dios. Hoy necesitamos sanar nuestro corazón, sanar nuestro pasado, sanar nuestra historia, sanar nuestras relaciones interpersonales, pero con la gracia de Dios la podemos. Luchen por su hogar, por su familia, luche por sus sueños, por sus metas, por sus proyectos. No es fácil, sé que te sentirás cansado, tal vez rendido, agobiado, angustiado, decepcionado, te sentirás fracasado o estarás a punto tal vez de terminar una relación o a punto de lanzar un proyecto o estarás a punto de terminar una relación. No dejes que tu mal carácter, no dejes que tu mal humor, que tu inmadurez, que tu capricho te lleve a fracasar lo que tanto te costó construir, lo que tanto te costó llegar a donde has llegado. Que el Señor les bendiga, les cuide, les proteja, les derrame abundantes gracias y bendiciones a todos ustedes, para que en su hogar, en su familia, superando aquellas diferencias, aquellos temperamentos que como seres humanos lo tenemos, sepamos controlar. Si te enojas 10 veces en el día, trata de enojarte 5 veces, luego 3, 2 y así poco a poco vayamos controlando ese mal carácter que tenemos. A veces somos fósforo, que nos encendemos de todo, nos peleamos por todo, nos enojamos de todo y de todo nos incomodamos. ¿Pero por qué te incomodas? ¿Por qué te fastidias? Tú debes preguntarte, ¿qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Y cuál es la culpa que llevas en tu vida? ¿Qué culpa llevas en tu historia? Y esa culpa trata de ir poco a poco sanando y mejorando. Que el Señor les bendiga, les cuide, les proteja, les derrame abundantes gracias y bendiciones a todos ustedes, mis hermanos. El Señor les bendiga, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, que el Señor les mire benignamente y les conceda la paz, que Dios Todopoderoso les bendiga porque son sus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fraterno, feliz noche, un buen descanso, una buena jornada el día de mañana. Bendiciones, un abrazo para todos.